prioridad en nuestras vidas con respecto a las autoridades. Hay un esquema de las autoridades. Nosotros como hombres que somos, como personas que somos, tenemos por encima de nuestras prioridades, nuestras autoridades, tenemos a Dios. Dios es nuestra máxima autoridad. Dios gobierna sobre todas las cosas. Dios gobierna en la tierra. Dios gobierna sobre todo lo que Él ha creado. Gobierna sobre toda persona, gobierna sobre todo animal. Es decir, no hay nada en esta creación en la cual Dios no ejerza un gobierno. Entonces, esa es nuestra prioridad a la cual nosotros estamos sujetos. Luego, los padres, porque la primera institución que Dios creó fue la familia. Entonces, después de Dios, la segunda autoridad sobre nosotros son los padres, nuestros padres. Entonces, un hijo está sujeto a su padre mientras él está en su casa. Luego que sale de su seno, como dice el Señor, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Luego que el hijo sale del seno de la familia, es decir, no es que no está sujeto a la autoridad de sus padres, sino que ahora él tiene otro rol, que él se convierte ahora en una autoridad para la familia que él está formando de ahí en adelante. Entonces ahora él comienza a ser una nueva autoridad. Pero la posición de ese joven que se va tiene que ser una actitud de honra y de respeto a sus padres, porque el hijo mientras viva tiene que honrar a sus padres, porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida aquí en la tierra. Es decir, el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre para que sea de larga vida en esta tierra. Usted ve un joven que muere prematuramente, pero póngase a indagar qué pasó con ese joven. Hasta le pegaba al padre, le faltaba respeto, lo maltrataba, lo ultrajaba, le pegaba, o sea, hacía cualquier cosa. Y entonces la gente dice: pero ¿por qué murió tan joven? ¿Por qué se fue tan joven? Por esa razón, porque hay un mandamiento con promesa. Y escúchame bien, el desconocimiento de la ley no exime del pecado. Sí, no exime del castigo, perdón. Una persona puede desconocer la ley, pero esa ley lo va a juzgar, no importa que ignore la ley. Entonces nosotros tenemos que conocer bien este principio, porque mientras nuestros padres viven, nosotros tenemos que honrar. A veces que nosotros, cuando nuestros padres ya han muerto, cuando los extrañamos tanto, los queremos tener con nosotros, entonces, pero ya se fueron. Pero cuando los teníamos, no los honrábamos debidamente, y después que mueren, entonces decimos: yo quisiera tener a mi padre, a mi mamá, a mi papá, para honrarlo. Pero ¿por qué no lo honraste cuando estaba en vida? Entonces, hoy que tienes tu padre, hónralo, tu madre, hónralo, porque eso es el primer mandamiento con promesa que te va a dar larga vida en esta tierra. Esa es una de las primeras razones por las cuales el ser humano, el hombre, tiene larga vida. La segunda razón que el hombre tiene larga vida es: si alguno quiere ver días buenos. ¿Cuántos quieren ver días buenos? Ser de larga vida en la tierra. Dice: apártate del mal y haz el bien. Aparta tu lengua de engaño, de hablar mentira. Busca la paz y sigue. Eso va a dar larga vida a una persona. Entonces nosotros queremos tener larga vida, pero no nos apartamos del mal. Nosotros queremos tener larga vida y andamos de casa en casa, chismeando, hablando de todo el mundo, de todas las personas. Que el Señor reprenda el diablo. Amén. No importa que usted no diga amén.
Entonces cuando alguien venga a ponerle un chisme, dígale: no acepto chisme en mi casa porque eso me acorta la vida. ¿Sabía usted eso? Que cuando usted está chismeando, se le acortan los días. Cada vez que chismea se le quita una cantidad de días a usted. Ay, no sé por qué te sacas esto. Parece que el único chismoso que estaba aquí era yo. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Esto a nosotros nos forma y nos prepara para cumplir bien nuestra misión. ¿Saben que Jesús dijo unas palabras? Jesús dijo estas palabras, dice: yo me santifico a mí mismo, dijo Jesús. Yo me santifico a mí mismo para que ustedes sean santificados. ¿Ha leído usted esa palabra en la Biblia? Ahora, ¿qué quiere decir? Yo me santifico a mí mismo. ¿Sería que Jesús necesitaba ser santo? ¿O estaba pasando algún momento que necesitaba ser el más santo de lo que era? Ya Jesús, desde la eternidad es santo. Por los siglos de los siglos es santo. Entonces, cuando Jesús habla de que yo me santifico a mí mismo para que ustedes sean santos, porque la palabra santo quiere decir apartado para una obra específica o para una misión específica. O sea, cuando los vasos y los utensilios del templo eran apartados, eran declarados santos, eran apartados, seleccionados para uso exclusivamente de la administración del templo. Esos vasos no podían ser utilizados en otras cosas, sino para que los sacerdotes ministraran en el templo, para que cuando se hiciera el sacrificio, que era un acto santo delante de la presencia de Dios, entonces los sacerdotes que eran apartados, como los hijos de Aarón, que eran apartados para el sacerdocio, es decir, los sacerdotes tenían que ser apartados, tenían que ser santos para entrar a ministrar y hacer los sacrificios en el templo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús dice: yo me voy a santificar a mí mismo para que ustedes sean santos. Entonces, Jesús, como sumo sacerdote, él estaba en ese momento anunciando su muerte. O sea, cuando él dice: yo me santifico a mí mismo, él estaba anunciando su muerte. ¿Por qué? Porque como sumo sacerdote, y para poder santificar, para poderte santificar a ti y para poderme santificar a mí, él tenía que morir. Porque si Jesús no muere en la cruz del Calvario, nadie sería santo. ¿Por qué Jesús tiene que morir para santificarnos a nosotros? Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Jesús muere como un hombre pecador que estaba llevando todos los pecados de la humanidad. Entonces, cuando él es crucificado, cuando él llega a lo más profundo del infierno, su cuerpo que tenía la sentencia de que todas las personas cometieron pecado y tenían que morir, ahí se cumple la ley del pecado y de la muerte, es decir, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y cuando desciende a las profundidades del infierno, su cuerpo, que estaba en la ley del pecado, tenía que morir, pero su ser espiritual nunca perdió la santidad, es decir, siempre se mantuvo en comunión con Dios, porque cuando el hombre peca al principio, pierde la comunión con Dios y pierde acceso al mundo espiritual. Entonces, cuando Jesús
está en el infierno, no puede ser condenada su alma, no puede ser condenado su espíritu. ¿Sabe por qué? Porque la ley del espíritu, de la muerte, no podía sobre alguien, escúchame bien, que nunca había cometido pecado. O sea, la ley del espíritu, de la ley del pecado solamente es sobre aquellas personas que hemos cometido pecado. Por eso nuestro cuerpo tiene que morir también y pasar por las mismas consecuencias de las que pasó el cuerpo de Cristo. Pero cuando la ley del espíritu de vida sea sobre nuestra alma, entonces seremos resucitados. ¿Por qué? Porque Cristo se mantuvo sin pecado para que cuando a nosotros se nos aplicara la ley del espíritu de vida, fuésemos resucitados y la muerte no tenga ninguna cosa o no tenga nada que ver con nosotros. Por eso la Biblia dice que el Hades y la muerte no tienen ninguna potestad contra nosotros, no tienen ninguna autoridad contra nosotros. Por eso cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo tiene que morir, porque hay una ley de muerte que está sobre nosotros. Pero cuando se aplica esa ley del espíritu de vida, nosotros vamos a resucitar tal cual como resucitó Cristo, porque Él se mantuvo sin pecado para que nosotros fuésemos revividos, amén, para que nuestros pecados fuesen perdonados. Y eso se llama justificación. Es decir, la justificación fue que Jesús tomó nuestros pecados, tomó los pecados de la humanidad, los cargó, los llevó a lo más profundo del infierno, los sepultó en lo más profundo del mar, de tal manera que el pecado y la muerte tienen potestad sobre nuestras vidas. Entonces, ya nosotros, escúchame, ya nosotros no somos pecadores. Hoy he escuchado a muchos cristianos que dicen: yo soy un pecador, pero tú no eres un pecador. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que ha nacido de nuevo, o sea, la simiente de Dios está en él, no practica el pecado. Es decir, hay una simiente, Jesucristo habita por la fe en nuestros corazones. Es decir, cuando nosotros somos hijos de Dios, nos convertimos en hijos de Dios, o sea, Cristo está viviendo en nosotros, y usted va caminando y Cristo va caminando con usted. Usted está mirando y Cristo está mirando lo que usted está mirando. Usted está hablando y Cristo está hablando lo que usted está hablando. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, porque Cristo está viviendo por la fe en nuestros corazones. La simiente de Dios está en nosotros. Nunca, escúchame, nunca practicó el pecado. Cristo nunca hizo pecado, nunca practicó el pecado. Entonces esa simiente a nosotros nos libera de ser pecador, pero nosotros podemos fallar, porque el apóstol Juan también dice: si alguno dice que no comete pecado, es un mentiroso. Porque, hermano, cuántas miradas nosotros damos, cuántos pensamientos, cuántas palabras que nosotros decimos día a día. Pero escúchame bien, lo bueno de todo esto es que usted no es un pecador, porque cuando usted falla, cuando usted peca, la simiente que está dentro de usted, que es Cristo, la simiente de Dios, le dice: estás haciendo mal. Usted se siente mal cuando falla. Nos sentimos mal, lloramos cuando fallamos, porque el Espíritu Santo nos redarguye dentro de nosotros que estamos fallando. Y eso, escúchame, eso te debe alegrar. ¿Por qué te debe alegrar? Porque eres hijo de Dios. Porque si no fueras hijo de Dios, practicaras el pecado y disfrutar del pecado. Porque una persona que practica el pecado, alguien que practica el pecado, es alguien que se convierte
en un experto en pecar. Pero yo decía en una oportunidad que yo no sé ni siquiera mentir, porque cuando yo trato de decir alguna mentirita, inmediatamente mi libro la descubre. Porque si le digo no tengo dinero, y después cuando me duermo, me va a la billetera y no puedo mentirle. En una oportunidad le dije, no tengo dinero. Y me fui para el trabajo y cuando estaba por allá me atracaron y me robaron el dinero que tenía. Y ella, en vez de estar triste, se alegró porque es bien hecho. Porque tú no tienes que estar mintiendo diciendo que no tienes dinero. O sea, y me robaron algo que ella dice, bueno, tú no lo tenías, igual te lo robaron, quédate tranquilo. Otra cosa es que así como Jesús entendió por qué Jesús dijo, yo me santifico a mí mismo para que ustedes sean santificados, y una vez que sean santificados, porque el Señor primeramente tuvo que enseñarlos, instruirlos, y ellos quizás no entendieron lo que el Señor les enseñó durante 3 años y medio. Pero cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, entonces todo ese cúmulo de palabras y de enseñanza que ellos recibieron, ellos comenzaron a asimilarla dentro de su espíritu. Y por eso el apóstol Pedro, cuando se levantó con poder y autoridad en aquel momento, dio un mensaje que se convirtieron primeramente 5,000, después se convirtieron 3,000. Imagínense el tremendo mensaje que dio aquel hombre. Pero cuando él andaba con Cristo, hermano, no sabía ni siquiera hablar, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, negó al Señor, luego lloró arrepintiéndose, es decir, su vida fue catastrófica antes de recibir la simiente en su espíritu. Y una vez que recibió la simiente de Dios, entonces él fue capacitado para ser enviado y para cumplir el ministerio o para hacer la extensión del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, ¿cuál es la misión que tú tienes? La misión que tú tienes, hermano, es que tú eres la extensión, la extensión del ministerio de Jesucristo. Es decir, tú tienes que hacer, yo tengo que hacer las mismas obras que hacía el Señor Jesús. Yo tengo que hablar las mismas palabras que hablaba el Señor. Yo tengo que pensar como pensaba el Señor. Yo tengo que tener el carácter de Cristo, que aún jurando en mi contra, yo tengo que ser humilde y perdonar. Es difícil, pero nos lo han vendido como difícil. Pero el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dile a la persona que tienes a tu lado, es fácil ser enviado para cumplir el ministerio de la palabra de Dios. Pero tú dices, no, es que yo no tengo palabra, no es que yo no sé nada. Hermano, Pedro, cuando el Señor lo llama, era un ordinario pecador. Eran los hombres rudimentarios de su época. Pero ellos, así rudimentarios como eran, el Señor los escogió. Porque quizás si es un Jesús de hoy, del tiempo moderno, entonces hubiese ido a escoger a Nicodemo, maestro de la ley, a Caifás, el sumo sacerdote, hubiese ido a escoger a Chuza, el intendente de Herodes, y una serie de hombres importantes que habían en ese tiempo. Pero Jesús se fue a la clase que era menos importante para la gente. Pero esa clase menos importante para la gente era la clase que dice el Señor, porque el Señor se plació en escoger lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Y entonces vemos a un Pedro, vemos el único
un hombre preparado y formado que fue escogido por Dios, que no caminó con Jesús, pero que fue un hombre que fue escogido por el Señor mismo, fue el apóstol Pablo, que era un fariseo, maestro de la ley, preparado, formado. Pero Pablo fue escogido porque Pablo tuvo la oportunidad de llegar donde Pedro no pudo llegar. Es decir, hay algo importante, que Dios llega contigo donde Él quiera llegar y donde tú tengas capacidad para llegar. ¿Has entendido? Entonces tú tienes que abrirte en capacidad, formarte, porque de acuerdo a la capacidad que tú vayas formándote, en esa capacidad Dios te va a usar. A veces que nosotros decimos, no, Dios, úsame, pero tú tienes que formarte, porque si no te forma, o sea, formarse es tomar una forma, tomar forma. Entonces nosotros tenemos que formarnos, porque estamos muchas veces cargados de informaciones, y las informaciones no nos sirven a nosotros. Nosotros tenemos que ser formados, porque en la formación es donde Dios va a usar nuestras vidas. O sea, si tú te formas, Dios te va a usar. Si tú empleas estudiar la palabra, formarte, pues yo le he dicho en varias oportunidades, nosotros como hijos de Dios, o sea, yo tuve que formarme, yo tuve que estudiar para ser pastor, yo tuve que recibir un título para ser pastor. Esto no me hace ser mayor que los demás, pero nosotros he tenido la bendición, y humildemente lo digo acá sin tratar de vanagloriarme de nada. He tenido escuelas, hemos formado mucha gente en la iglesia, y esto, a veces usted me dirá, pero a veces el pastor no aparenta lo que dice ser. Un pastor acá en Argentina me dijo, tuviste un año conmigo y nunca me demostraste lo que eras. Yo le dije, yo no vine aquí a demostrarle a nadie lo que soy. Yo no vine aquí a aparentar nada. Yo hago aquí lo que Dios me permite hacer. Si el pastor Luis me da a mí 20 minutos cada 15 días, esos 20 minutos yo lo aprovecho. Quizás usted no pueda ver desarrollar todo la capacidad y el potencial que Dios me ha dado a mi vida para enseñarlo e informarlo, porque hay tantas cosas que a veces tengo que saltar una sobre otra, porque a veces no puedo encajar una con la otra, porque se trata de escuelas, de formación, de abrir escuelas, de abrir institutos donde se pasan tiempo estudiando, donde una persona va a un seminario todo el día, un sábado, donde va los domingos en la noche, donde va los lunes, martes y miércoles a estudiar, va a formarse para aprender. Porque nosotros estamos acostumbrados solamente a tener la inspiración del Espíritu Santo, y lo que el Espíritu Santo me enseña es lo que yo acepto. Pero echamos por tierra entonces los otros medios por los cuales Dios nos capacita. Por eso cuando la Biblia dice que Jesús descendió a lo más profundo de la tierra y dio dones a los hombres, y el mismo Jesús puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, los medios para nosotros recibir la enseñanza está en la inspiración que nosotros tenemos en nuestra vida de oración, donde el Espíritu Santo nos revela, nos instruye. Pero también tenemos a la mano de Dios, que son los 5 ministerios, el ministerio quíntuple, que nos enseña, que nos forma, que nos capacita, porque fue un establecimiento de Dios que puso en la iglesia para enseñarnos, para formarnos y para capacitarnos para la obra del ministerio. Por eso muchas veces no ejecutamos, escúchame bien, por eso muchas veces no ejecutamos bien la obra del ministerio, porque no estamos sujetos a los ministerios de enseñanza que Dios ha puesto delante de la iglesia. Y nos convertimos en personas místicas solamente buscando la enseñanza. Y no es que esto esté mal,
El Espíritu Santo a nosotros nos enseña, pero hay otra formación, otro medio, que también son los pastores, los apóstoles, los profetas, los maestros, que enseñan y te direccionan el camino por donde tú debes andar. Es decir, el maestro es el que te corrige, el que te enseña el camino, el que te muestra bíblicamente y paso a paso por donde tú vas caminando, por donde tu vida va transitando. Y si tú no recibes la enseñanza de un maestro, puedes tener mucha revelación del Espíritu Santo, pero estás desestimando a aquel que te puede trazar y que te puede dar un aval a lo que tú estás recibiendo del Espíritu Santo. Porque así como Samuel escuchó la voz de Dios, escuchó al Espíritu Santo, pero necesitó la voz del maestro Elí, que lo iba a enseñar, que cuando escuchara la voz de Dios, él tenía que saber cómo hacer. Entonces, las revelaciones que diariamente nosotros recibimos del Espíritu Santo tienen que ser dimensionadas por los hombres que Dios ha colocado en esta tierra, porque son los que le dan la certeza de lo que tú estás recibiendo es la verdad de Dios. Entonces, someteos pues a las autoridades de la iglesia y honrar a los pastores, porque ellos darán cuenta de ti. No importa que te lo digan, ellos son los que darán cuenta de ti. Entonces, para eso nosotros fuimos llamados, y así como el Señor se santificó, entonces así como Él fue enviado, ahora yo los envío a ustedes, por el Señor. Pero para ser enseñado, ellos tenían que ser, como lo dijo luego Jesús en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿para qué tenemos el Espíritu Santo? No es solamente para sentirnos chéveres, es para ser un fiel testigo del Señor. Entonces, la misión de nosotros es recibir el don del Espíritu Santo, recibir el don de lengua, recibir la llenura del Espíritu Santo para ser fiel testigo de lo que Dios nos viene encomendando del ministerio, de ser proclamadores, para ser profetas del reino, para establecer el reino de Dios en esta tierra. Entonces, ¿por qué la iglesia a veces nos sentimos en la iglesia? Como dice el pastor, a veces usted puede sentirse frío, pero no es que la iglesia está fría, a veces que usted es que está frío. ¿Por qué a veces venimos a la iglesia y nos sentimos fríos, nos sentimos mal? Porque un instrumento que fue elegido, que fue hecho para hacer para desarrollar una obra específica, y si no la está haciendo, ese instrumento se atrofia, se oxida, se daña, porque no está cumpliendo la función que debe hacer dentro del reino. Entonces tú fuiste llamado fuiste llamado para ejecutar una función específica dentro del reino. Y si no la estamos haciendo, parece que nos sentimos mal. Porque se quedan así calladitos. Hermanos, ¿por qué? Porque no estamos cumpliendo lo que Dios nos mandó hacer. Entonces, un día nosotros fuimos ungidos como pastores, como maestros de la palabra. Y cuando fuimos ungidos como maestros de la palabra, cuando yo no enseño, cuando yo no estoy preparándome para algo, yo no me siento bien, no me siento cómodo. Entonces, ¿por qué no me siento cómodo? Porque yo fui hecho para una labor específica, y si no la estoy haciendo, me atrofio, me oxido. Si tú fuiste hecho, y si queremos ver un avivamiento dentro de la iglesia, que pronto lo vamos a ver, para la gloria de Dios, entonces tenemos que comenzar. Y en este año
que comienza, no es una resolución que estamos haciendo, sino que cada año, como el presidente de Venezuela hace una resolución y todos los años dice lo mismo que van a hacer, y lleva ya 12 años tratando de decir todos los años lo mismo y nunca lo ha hecho. No, nosotros tenemos que ser diferentes, porque este es nuestro año, este es nuestro tiempo. El diablo no te puede engañar, el diablo no te puede seguir mentalizando que no sirve, que no tienes poder, que la iglesia se está secando. No, hermano, la iglesia cada día va de poder en poder, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ese es nuestro lema. Ese es nuestro lema. Y cuando nosotros pongamos eso como un lema, nosotros vamos a ver la gloria de Dios, porque nosotros tenemos fe. Lo que nosotros declaramos, lo declaramos en fe. La palabra dice que esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Ahora, nosotros aplicamos este versículo solamente a los inconversos, pero vamos a aplicárnoslos a nosotros también. Porque salvo no es solamente una persona que acepta a Cristo y es libre o tiene la vida eterna. No, salvo es ser libre del mal, ser libre de las acechanzas del diablo. Entonces, cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, que Jesús está gobernando nuestros corazones, amén. Entonces, si confesamos eso, lo creemos en nuestros corazones, entonces nosotros vamos a ser salvos de todas las acechanzas y maquinaciones del diablo que el diablo tiene en nuestra contra. Entonces, porque dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces nosotros creemos para justicia, para que se haga justicia, para recibir de la justicia, del fruto de la justicia que nosotros estamos practicando. Y también cuando nosotros confesamos con nuestra boca, nosotros vamos a ver que eso que nosotros estamos confesando, porque la palabra que salió de la boca de Dios al principio, escúchame, cuando Dios dijo, hágase la agua, sepárese las aguas de las aguas, crean los animales, todo eso fue la palabra de fe que salió de la boca del Creador. Entonces, tus palabras no son palabras que se las lleve el viento. Nuestras palabras tienen poder, no importa que te lo diga amén. Tienen poder para bien y tienen poder para mal. Entonces, cuando las utilizas en el término de fe, eso va a crear y va a dar fruto de fe. Pues nosotros decimos, no, Santiago dice en el capítulo 2, dice que nosotros, nuestra fe tiene que tener obra, pero a veces que nosotros pensamos que tenemos que hacer cosas para que nuestra fe sea grande. El apóstol Santiago lo que dice aquí es el fruto que produce la fe que nosotros tenemos. Es decir, que si yo digo, yo estoy sano, el fruto, la obra de mi fe es que yo no sufra ninguna enfermedad. ¿Está conmigo? Si yo digo que soy millonario, soy rico, entonces, y estoy arruinado, soy pobre, ¿qué pasa con mi fe? Mi fe no tiene obra, entonces mi fe no tiene validez, porque mi fe tiene que tener una manifestación visible de lo que yo estoy creyendo. Entonces tu fe tiene que manifestar una obra, porque si no la manifiesta, la fe es muerta. Pero no tengas temor de creer, por miedo a veces que no nos atrevemos a creer, no nos atrevemos a confesar porque tenemos miedo de que no haya obra. Pero de ahora en adelante el Señor te dice en esta noche, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es decir, con la boca tú estás confesando, estás proclamando tu fe. Y créeme que de aquí en adelante tus confesiones de fe van a tener una obra, porque Dios es el que hace la obra cuando las personas tienen fe.
Porque la Biblia dice que el Señor es el autor y el consumador de la fe. Y aquí nadie puede decirme, no, es que yo no tengo fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cada persona recibió una porción de fe, una medida de fe. ¿Y cuál es la medida de fe que tú recibiste? La fe representa a la persona de Cristo. Y si la persona de Cristo vive en mí, escúchame bien, si la persona de Cristo vive en mí, está habitando por la fe en mi corazón, y yo digo que yo no tengo fe, entonces yo estoy echando por tierra y pisoteando la persona de Cristo, porque estoy negando la fe. Entonces, negar la fe es negar que yo no tengo fe. Entonces yo tengo que decir, yo tengo fe, porque la fe crece a través de la palabra que yo proclamo. La fe crece por el oír por la palabra. Y no es vivir escuchando solamente el mensaje. Escúchame bien lo que dice, lo que representa este versículo. Este versículo representa algo grande para nosotros. Cuando dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Tengo que oír para cumplir o para obedecer lo que me dice esa palabra. Y luego oír por la palabra, dice oír por la palabra, es decir, que mis oídos se acondicionan a la palabra que yo estoy escuchando. Entonces mis oídos van a escuchar, mi corazón va a escuchar por lo que dice la Biblia, por lo que dice la palabra. Entonces por eso ahí es donde viene el aumento de la fe. Cuando yo escucho todo y lo catalizo con la palabra de Dios, es decir, lo comparo con la palabra de Dios. Cuando escucho una palabra que me dan, una palabra de fe, para yo creerla, esa palabra tiene que estar conforme a lo que dice la Biblia, porque si no, no viene de parte de Dios. No es por emocionalismo. Si viene por emocionalismo, no estoy escuchando por la palabra, estoy escuchando por las emociones. Escúchame bien esto. Una cosa es escuchar por la palabra y otra cosa es escuchar por las emociones. A veces que escucho por las emociones, me emociono, pero no sucede nada. ¿Por qué? Porque no estoy escuchando por la palabra. Escucha por la palabra y tú vas a ver que tu fe va a crecer, va a aumentar. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A veces decimos, la fe viene el oír la palabra. No oír la palabra, sino el oír por la palabra. Mis oídos van a escuchar no por mis emociones, no por lo que me dice la gente, no por lo que me dicen las noticias. Mi fe va a escuchar la voz de Dios por lo que dice la palabra de Dios, por lo que Él dice. Puede ser un rema, puede ser una palabra que Él dé a mi vida. Entonces esa palabra yo voy a escucharla con mis oídos, y eso es lo que me va a bendecir a mí y va a hacer que mi fe aumente, que mi fe crezca. Entonces no digan más, no, yo no tengo fe, yo no creo, porque a cada uno se le dio una medida de fe. Y a veces que dicen, no, pero a mí me entregaron una fe chiquitita. La medida que Dios me dio fue chiquita, no. A todos se le entregó la misma medida de fe, que es Jesucristo habitando por la fe en vuestros corazones. Ahora, la fe hay que desarrollarla, porque tal vez Cristo está habitando en nuestros corazones y está esperando que tú lo actives para que la haga. Escúchame bien, Él está en tu corazón, pero Él está esperando que tú lo actives para que las palabras de fe, las palabras grandes que tú estás confesando, comiencen a tener manifestación. Él está esperando que tú proclames. Él está esperando que tú declares la palabra. Y hasta que tú no la declares, y hasta que tú no escuches por la palabra de Dios, una, escucharla por la palabra, y otra, activar la fe, activar al Espíritu Santo que está en nosotros, que puede estar allí apagado a causa de nuestras malas confesiones, a causa de nuestros malos dichos. Entonces eso no produce las obras que necesita la fe. Entonces no se esfuerce
A veces nos esforzamos en hacer cosas, y los que se esforzaban en hacer cosas para tratar de impactar eran los fariseos. Nosotros no somos fariseos, nosotros somos hijos de Dios, somos maestros. Pero escúchame bien, las obras que nosotros hacemos, sean sociales, sean espirituales, es la manifestación de Dios a través de nosotros. Es la manifestación visible de que nosotros somos hijos de Dios. Y todo lo que tú hagas va a ser bendecido. Si pegas un bloque en la iglesia, eso no te va a hacer más grande que los demás. Pero ¿sabes qué? Cuando pegas un bloque en la iglesia y haces alguna obra, esa es una manifestación de que tú eres un hijo de Dios, que tú lo estás haciendo para Dios y que la recompensa está aguardando en el reino de los cielos. Amén. La recompensa está en el cielo. Yo perdí la cuenta en cuántas iglesias yo he trabajado en esta tierra, en este país, y cuando llegué aquí a Argentina, estaban acondicionando un local que se quemó para hacer culto, y como que cuando llegué dijeron, wow, llegó Alejandro, un lugar que estaba inservible, en un mes lo convertimos en óptimo y comenzaron a hacer servicios allí. Hoy paso para allí y me alegra mucho, porque después que nosotros lo pusimos bien lindo, bien bonito, entonces el pastor lo entregó y lo vendieron a unos mundanos, lo alquilaron a unos mundanos a hacer cosas allí, paganas y de fiestas y cosas. Pero ahora, cuando paso, me da satisfacción porque lo alquilaron ahora y están dando servicio en la iglesia. Entonces, tu recompensa está en el cielo. O sea, cuando pegues un bloque, cuando hagas algo, Dios lo está mirando y Dios lo está notando. Cuando Dios lo anota, Dios te está anotando, tirando un cheque, tirando una cantidad, haciéndote una transferencia para que tú recibas una bendición de parte de Dios. Pero si lo hacemos para tratar de manifestar nuestra fe, estamos equivocados, y en vez de recibir una transferencia del cielo, la transferencia puede venir del problema. Último, en Éxodo 40:13 dice, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Aarón, los hijos de Aarón y Aarón recibieron una vestidura sagrada. Solamente a ellos se les permitía ministrar. Solamente a ellos se les permitía entrar al templo para ministrar en el templo. Pero una vez que entramos en el nuevo pacto, que Cristo se santifica para estar en el cielo como sumo sacerdote y ministrar delante de la presencia, a la diestra del Padre, a nuestro favor. Ahora cada uno de nosotros, escúchame bien, recibió esa vestidura sacerdotal para ministrar delante de la presencia de nuestro Dios. Y tenemos una libre entrada al trono de la gracia. Ahora no hay un velo, ahora nosotros entramos directamente al trono de la gracia. ¿Y cuál es el trono de la gracia? El trono donde está nuestro sumo sacerdote, donde nosotros vamos a ministrarle nuestro sacrificio vivo y agradable todos los días. Y esa constituye cada vez que te presentas ante el sumo sacerdote, ante el trono de la gracia, allí estás con las vestiduras sacerdotales que te apartaron de lo vil y de lo malo para ser un sacerdote que ministra día a día en la presencia de Dios. Entonces, tienes la unción del Espíritu. Jesús recibió tres unciones de aceite.
La primera unción de aceite fue una primera mujer. Hay 3 casos en la Biblia. La primera oportunidad está en Lucas capítulo 7, donde viene una mujer rompe un frasco de alabastro, y cuando Jesús está comenzando su ministerio, y lo unge su cabeza, unge sus pies con su cabello. Luego está la otra oportunidad en el libro de Juan, en el capítulo 12, donde María toma 3 libras de perfume caro y unge también al Señor con aceite, 6 días antes de la Pascua. Y luego, 2 días antes de la Pascua, en el libro de Marcos, en el capítulo 14, allí hay otra mujer que entra también donde estaba Jesús, rompe un frasco de alabastro y allí también unge al Maestro. Es decir, 3 unciones con aceite, preparándola para el sacrificio donde iba a entregarse para justificarnos a nosotros. Entonces, esa unción de aceite día a día está sobre nuestra vida. Ese recuerdo, ese perfume que fue derramado para ungir al Señor, para prepararlo para el sacrificio del Cordero, porque el Cordero era elegido los primeros 6 días antes de la Pascua, y luego era ratificado 2 días antes de la Pascua. Entonces Jesús, primeramente Juan el Bautista, que fue el sacerdote, el último sacerdote que ministró del linaje de Aarón, fue Juan el Bautista, que dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ese sacerdote era del linaje de Aarón, era el que escogía el sacerdote, el Cordero que iba a ser sacrificado. Y entonces Juan dice: este es el Cordero de Dios, es decir, elige el Cordero que va a ser sacrificado. Y dice: el cual yo no soy digno ni siquiera de atar su calzado. Y lo escogió Juan el Bautista como el Cordero de Dios, y luego es ratificado por estas mujeres que lo unen con aceite para llegar ungido y escogido como el Cordero Santo que iba a morir en la cruz del Calvario para justificarnos a nosotros, para que nosotros hoy también tengamos las vestiduras reales que Él tiene para ministrar delante de su presencia.